alabanet4y5.com. Enigmas y Paradigma con Tomás López. A todos, buenas tardes. Estamos arrancando y paradigmas del siglo XXI. Ustedes, hoy va a estar interesante el programa. Es un poema en contir de que aparece estas tablillas. Ellis, el poema y entonces, bueno, pues vamos a platicar sobre todo esto, que van a ver ustedes que tiene muchas reveladoras, ¿no? Muchas ideas, muchos... Y día de descanso. A todos, buenas tardes aquí a los que están en cabina con sobre sus propias tradiciones religiosas, como cuando hablamos de la Virgen, que desconocen profundamente. Otros, parte de la misión de este espacio es discutir ese tipo de... Ahora sí, nos envíen, si tú quieres hacer una llamada aquí a 75 95 10 72, 75 95 10 72, es muy importante tus puntos de vista. Y si quieres expresar... Mucha gente supone, decía yo al principio, que la Biblia es un libro original, es un libro que... o el colectivo texto, y que fueron difundiendo. Algunos dicen que para mejorarla, fue para mejorarla, pero... sino para conservar el poder como la tienen los cristianos. Dramatismo, hay muchas manifestaciones por la gente común y corriente, y les digo, bueno, pues algunos de los ahí encontraron las tablillas estas que se fueron haciendo famosas. Estas tablillas y empezó a hablar de la Biblia. Entonces, de los judíos, perdón, que la Biblia también es producto de un producto el ser humano metiendo mano por intereses políticos. Desde en el Antiguo Testamento incorporaron a su propia Torah, que después que son textos bíblicos escritos antes de Cristo, ¿no? 1900 años, surge el primer Dios único, que es Il. Abraham toma el mensaje de la creencia en un solo Dios, es decir, se van reciclando las creencias, toma creencias que existían en sus alrededores. Es una zona de una tremenda actividad comercial en la que unos pueblos con otros interactúan, y de esa forma se van enterando de los distintos mensajes de Dios, de las creencias, y dándose cuenta los patriarcas de las tribus que reinantes en cierto lugar o habitantes de cierto lugar se van dando cuenta de la utilidad que tienen las religiones y este tipo de creencias para dominar mejor como herramienta de control social sobre sus gobernados, digamos, ¿no? Sí, aquí la religión aparece como herramienta de control, pero en esta propuesta que tiene en esta propuesta que tiene el Enuma Elis, este poema maravilloso de
mesopotámico. Se habla mucho de personajes como decía Cristian Il. Yo creo que ese Il viene de Enlil, el dios de las tormentas, ¿no? El dios del viento, de las tormentas, que es, digamos, el padre de el rey David. Este personaje tan popular en la Biblia, ¿no? Hasta en las mañanitas aparece el rey David, son las cantadas. Enojéis, ¿no? Que mandó a uno de sus mejores amigos hasta el frente de un batallón porque le gustaba su mujer. Entonces, para quedarse con él, dice, no, es que es imperante que tú vayas liderando la batalla para que lo mataran y quedarse con la mujer, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, bueno, y ahí Enlil se supone que después se convierte en Yahvé, en el Dios. Decían que aparece. Él era el Dios de dioses, ¿no? Sí. Enlil. Es que hay algo, digamos, como los que han estudiado idiomas conocen algo que se llama declinaciones. Es decir, que se van formando a partir de cierta partícula o de cierto verbo, de cierta palabra, palabras distintas, o se va transformando para decir otro tipo de cosas. Lo que lingüísticamente se sabe es que a partir de il, de esta partícula, surge, por ejemplo, Ilah, el dios Dios en árabe, Yahvé, Jesús, es decir, a partir de esta partícula inicial va declinando en los distintos nombres que tenemos para denominar al Dios judeocristiano. Por lo menos quizá no en otras partes del mundo no haya palabras relacionadas, quizás sí, porque debemos recordar que todos nuestros idiomas vienen de algo que se llaman lenguas indoeuropeas, que es una región geográfica tremendamente amplia que se llama, y es indoeuropea porque va desde el norte de la India hasta Inglaterra, es decir, todas las lenguas que se desarrollaron en esta zona son familiares, están emparentadas. Sí, y bueno, pues ahí se supone que hubo una batalla, una guerra, una batalla tremenda en algunos dicen que en un planeta llamado Nibiru. No, yo he investigado un poco sobre este planeta Nibiru, que se supone que entra a nuestra órbita supuesto planeta, por favor. O supuesto planeta, que entra a nuestra órbita supuestamente cada 25 millones de años, una cosa así. A nuestra órbita del sistema solar, pasa por dentro del sistema solar. No he podido encontrar ninguna verificación o algo que me diga que sí es cierto, sí, que lo sustente, ¿no? Que sustente que esto es cierto, pero se supone que en este planeta estaban peleando por el poder. Estaba peleando dos hermanos, Enki y Enlil. Me parece que era Num, el papá de ellos. Sí, y aparte eran medios hermanos, no eran hermanos. Eran medios hermanos ellos, pelean y entonces expulsan a Enki. Enki atraviesa el cinturón de asteroides, que era muy peligroso atravesarlo. Estas más o menos es algo de lo que narran las tablillas. Atraviesa Enki el cinturón de asteroides y llega a la Tierra y forma llega al mar y forma una base ahí en el océano Índico, me parece, forma una base ahí, y entonces empieza hace llegarles el mensaje a los otros Anunnaki. Se supone que ahí en Nibiru habitan los Anunnaki, que es una civilización muy avanzada, son de origen reptiliano, son digamos la evolución, por decirlo de alguna forma, la evolución de los reptiles. No son mamíferos como nosotros los humanos, sino son los reptiles. Ellos llega este Enki a la Tierra, les dice que aquí pueden encontrar oro porque el oro les va a ayudar para reparar su planeta que está dañado,
y entonces vienen ellos y llegan a la Tierra. Enlil, el hermano con el que había peleado, viene también a reconciliarse con Enki, pero Enlil era terrible, era muy codicioso según esto. Entonces Enlil traiciona a Enki. Los astronautas que llegan con él de Nibiru, los Anunnakis, le dicen que ellos no son obreros para estar sacando el oro, para estar extrayendo el oro del fondo del mar al principio, después ya empiezan a buscarlo en la tierra también, y le dicen que ellos no son obreros, y entonces que hay una criatura aquí en la tierra que puede servirles como obrero, ¿no? Que nada más hay que hacerle algunas modificaciones genéticas. Hay algunos científicos, entre ellos Carl Sagan, que decían que es más fácil que sea cierta la teoría de que no fue por evolución pura como el hombre llegó a ser hombre, lo que conocemos hoy como el hombre, como el ser humano, que no llegó a partir de la evolución pura, sino que hubo una manipulación genética. Si hoy nosotros veníamos platicando en el carro hace un momento, así cuando veníamos hacia acá, hoy nosotros somos capaces de clonar ovejas, de clonar vegetales a nosotros frutas mismos, y no sé, Eva, la niña clonada. No sé si haya ya clonaciones humanas. Eva es la el primer ser humano clonado, es un clon de la mujer en cuyo vientre se desarrolló el feto de la niña, es decir, ella dio a luz a sí misma, lo cual debe estar también psicológicamente en un shock terrible, ¿no? Debes tener unas capacidades emocionales extraordinarias. Pero sí, es lo que veníamos comentando en el carro, nosotros ya somos capaces de modificar genéticamente prácticamente cualquier organismo, cualquier ente biológico en la Tierra. Por eso podemos crear supervirus que se desarrollan para la guerra, por eso podemos crear armas químicas. Bueno, las armas químicas son distintas, más bien armas bacteriológicas. Por eso tenemos el anthrax, por ejemplo, por eso tenemos las vacunas, que son, digamos, como agentes patógenos adormecidos, de cierta manera manipulados genéticamente por el hombre, para que tu cuerpo desarrolle defensas. Tenemos un montón de capacidades de hacer eso. Bueno, lo hemos hecho. La nanotecnología. Lo hemos hecho y es lo que decíamos en el carro. A mí me parece de repente muy raro que el mayor atleta del momento, Michael Phelps, tenga las medidas perfectas para ser nadador, es decir, tiene los brazos más largos que normalmente tiene un ser humano, el tamaño de las manos, de los pies, es decir, ese hombre está hecho para nadar, su cuerpo es diferente como para partir el agua, la forma de su cráneo, etcétera. A mí me parece que sería posible, sobre todo conociendo a los gringos y su locura por experimentar, me parecería posible que este señor fuera ya un producto genético especialmente construido para la competencia deportiva en natación. Pues sí, y entonces esa es la teoría, de que entonces se modificaron en ese tiempo los esclavos para que pudieran hacer las cosas más rápido, los primeros no funcionaban. Sí, no, para que pudieran ya trabajar. Se llama a la hermana de estos dos, de Enki y Enlil, no creo que es no recuerdo el nombre, parece que es Ninurta la hermana, y ella era genetista la hermana, y entonces le llaman y le dicen que les ayude para modificar al lo que pudiera ser un primate, un homínido que anduviera por ahí en la tierra. Entonces lo modifican y crean al primer hombre. Pero, ¿qué tipo de hombre? ¿El primer Homo sapiens? ¿Al primer digamos al Homo sapiens ya lo dejan como tiene otro nombre, no es Adán, es muy parecido, el nombre que viene en las tablillas
no es exactamente Adán, es muy parecido al nombre de Adán, Aranat o algo así, es muy parecido, muy similar el nombre de la tablilla donde relata esto, y crean al hombre, y después le dan una mujer, pero no le dan en principio a Eva. Esto viene también en el libro de Enoc, me parece, donde menciona que el primer hombre tuvo una mujer que se llamó Lilith, y que era demoníaca, ¿no? Que era una mujer que hizo ver su suerte a Adán, y bueno, pues la tuvieron que desterrar, y ella anduvo copulando con demonios y con que también con entes de bajo nivel. habla un poco del machismo de las religiones, ¿no? Porque más bien era una mujer que, según lo cuenta la Biblia, como más bien exigía sus derechos, pedía un papel igualitario en la tierra, igual al que tenía en la creación, igualitario a la creación al hombre como producto de la creación, y por esto se le satanizó, y por eso era una mujer demoníaca, y por tener apetito sexual propio, es decir, por no responder a los designios de su marido, y por eso se le sataniza, pero no es que realmente fuera una mujer mala ni nada por el estilo, era una persona que exigía su calidad de persona igual. Sí, ¿no? también hay una alegoría en este mito de Adán y Eva, cuando se ven los dos árboles, pero no es uno, son dos, ¿no? Uno significa el ADN que tenemos nosotros, y el otro es el árbol del conocimiento, ¿no? Del cual fue la idea de la manzana, ¿no? No por eso Steve Jobs y algunos otros recurrieron a esa parte, ¿no? Sí, la manzana significa el conocimiento, y el árbol es el ADN, la genética, se dice nuestro árbol genealógico, ¿no? El árbol es la genética. Entonces, bueno, ahí ya tenemos aparecen estos hombres como en el Génesis de la Biblia. Ahí no habla de la batalla en nada de esto, sino simplemente en el Génesis dice que al principio era la oscuridad, el caos, y después Dios dijo, hágase la luz, y se hizo, y todo este rito mágico del que habla la Biblia, donde se supone que Dios fue haciendo los animales, fue haciendo los mares, fue haciendo la tierra, fue creando. Y también hay que recordar que esa esto, parte, ¿no? la cuestión del mito sumerio era una posición politeísta, habían muchos dioses. Y cuando vamos al Génesis ya estamos hablando de una unificación, para empezar a formular el control en la cuestión de la humanidad. Eso es importantísimo. Es que, por ejemplo, eso yo supongo que tiene su origen en que cuando en las religiones, digamos, o en las teologías politeístas, sucedió aquí con los aztecas, sucedió con los romanos, sucedió con los griegos, sucedió en Sumeria, sucede que según las vicisitudes que enfrente la sociedad en cierto momento, es más popular uno u otro dios. Es decir, que ciertos templos comienzan a tener preeminencia económica y política según las circunstancias. Es bastante inteligente entonces, como ente religioso, unificar a los dioses para evitar esta fluctuación en cuanto a los poderes económicos y políticos según las vicisitudes que se enfrenten, ¿no? Sí, los principios del control. Sí, ahora se dice en estas tablillas que quien decide autonombrarse el Dios único es Enlil. Enlil le dice Enlil saca de la jugada a Enki, y él se erige como Yahvé, como el Dios bíblico, el que aparece ya en la Biblia después, ¿no? Y ese es el que empieza a decirle al pueblo lo que tiene que hacer, y el que empieza a designar su linaje. Estamos hablando del ADN, de la genética, y entonces estos personajes que descienden directamente de Enlil, o a los que consiente Enlil, como el rey David,
son personajes muy singulares, por decirlo menos, ¿no? Y aparte de todo, que ese tipo de personajes son donde aparece la teoría de la modificación, en cuestión espiritual, en cuestión mental, en cuestión de inteligencia, en fuerza y todo eso. Digamos que el rey David es hijo de Yahvé, y a su vez él es el padre Salomón. El padre de Salomón, del rey Salomón. Que es a su vez lo que hablábamos cuando hablamos de los jinn. ¿Fue David o fue Salomón quien controlaba con su anillo de acero a criaturas cuasi mágicas de hierro? De cobre. De hierro. ¿Era de cobre? Sí, era de hierro, con hierro y algunos otros y traía metales. su pentagrama, ¿no? Ajá, que lograba controlar a criaturas que probablemente que se interpretaban como criaturas mágicas, ¿no? Criaturas demoníacas para cierto tipo de religiones, etcétera, pero que en esta lógica en la que aclaro, yo no creo, podrían haber sido también otro tipo de seres extraterrestres, otro tipo de modificaciones genéticas creadas por los Anunnakis o por por los Anunnaki, porque ahí se menciona que estos de Jin le ayudan a Salomón, o no le ayudan, Salomón los domina y los pone a trabajar para construir el templo de Israel. Sí, claro. Y esa es la alegoría que tienen acerca en algunas religiones, la tendencia a esto de los genios, que los metían dentro de un lugar y te podían ayudar, ¿no? A pedir tus deseos, ¿no? Los tres deseos. A eso se dedicaban, ¿no? Los famosos el gran mito de los genios, son los Se suponía que si actuaban mal, se les condenaba a vivir 800 años o 1000 años dentro de una botella dentro de una botella, y si tú los liberabas en agradecimiento te podían... Y averiguando en la parte de los salmos, cuando dice Salomón, está hablando, dice que habla con entidades que que mutan, ¿no? Que tienen tendencias a ser diferentes, como una cuestión demoníaca, ¿no? Y hasta habla con él y dice, pues es que yo puedo transformarme en un hombre o en una mujer si yo lo deseo, para saciar tus instintos, ¿no? Sí, eso, fíjense ahí cómo habla de la metamorfosis y todo eso, cómo puede este personaje o estos personajes, cómo pueden, son demonios estos, que dicen, si al hombre le empieza a surgir el deseo, me puedo convertir en una jovencita y explotarlo por el deseo. Que es lo que hizo muchas veces Zeus, por ejemplo, ¿no? Se convirtió en 50,000 cosas distintas para conquistar a las mujeres que le gustaban. Europa era una princesa... ay, se me olvidó el nombre. Bueno, de los habitantes originarios de Líbano y Siria, estos grandes comerciantes que fueron estableciendo bases comerciales por todo el mundo, a ver si ahorita me acuerdo bien del nombre, a los que les llaman filisteos en la Biblia, de ahí viene el nombre de Palestina, Felestín en árabe, y era una princesa de ellos, y Zeus se convierte me parece que en toro o algo así, para conquistarla, se la roba, y todo, etcétera, ¿no? Que a partir de esta princesa es de quien toma, por quien le ponen el nombre, digamos, al continente europeo, ¿no? Ándale, sí, no, y ahora, aparte de esto, miren, por ejemplo, estos personajes como el rey David, como Salomón, como estos dioses, y semidioses humanos, ¿no? Estos personajes tienen aptitudes y cualidades que no tenemos los seres humanos normales. Cuando nace el rey Salomón, cuando nace el rey David, consentido de Enlil, de Yahvé, dicen que en el lugar donde nació, en la construcción, en la habitación en la que nació, dice, de repente se abrieron sus ojos, se iluminaron y se iluminó toda la habitación. Dice, una luz surgió en su rostro, en sus ojos, e iluminó toda la habitación, todo el entorno. Entonces, esto quiere decir que eran gentes que tenían unas cualidades especiales. Y sobre todo esa parte que dices de la ¿no? iluminación. De la iluminación.
Estos personajes tienen los ojos, digamos, como llenos de luz, de luminosidad. Su rostro tienen como una aura especial. Yo pensaba, cuando estaba chavillo, veía yo algunos personajes artísticos artistas o de la realeza o gente así, y yo percibía, no sé si desde ese tiempo así lo percibía, pero yo me acuerdo que yo los veía como con un aura especial. No eran gente común y corriente, no eran simples mortales. Claro, estos de los que hablamos ahorita eran gentes que por ejemplo, a David, cuando va a pelear con el filisteo, con el gigante, con Goliat, le dicen que no vaya porque lo va a hacer pedazos, ¿no? Le dice uno de sus generales, dice, te va a hacer pedazos, ese es un guerrero experto, tú eres un muchacho. Tú eres un muchacho. Y él le dice, yo soy un pastor, dice, y cuando los osos o los leones me roban a mis ovejas, se las quito, dice, y si no me las quieren dar, los despedazo con mis propias manos. O sea, imagínense alguien que está diciendo que es capaz de destrozar a un oso o a un león con sus propias manos. No creo que sea algo, no creo que se hayan puesto a escribir como el Calimán o alguna cosa de esos, ¿no? No, y la pregunta es esa, ¿qué clase de ser humano era? El mito que me parece que es Daniel, el que lograba caminar entre las bestias, entre leones y todo sin que le hicieran nada. Es decir, habla de la capacidad de tener cierto control sobre dominio. Las bestias, que hace poco, el año pasado, pasó en Chile que alguien que creyó mucho a la Biblia se metió a la jaula de los leones y se lo comieron, Lo ¿no? despedazaron. Y mataron a los pobres leones por su culpa de este imbécil. Pero bueno, hablando de David, me estaba acordando de Leonard Cohen, que aquí Marco y yo somos bastantes fans de él. Un niño judío de los años 40 más o menos, 50, que seguramente conocía perfectamente la Torah, tiene una canción que es una de las canciones más grabadas en idioma inglés, que se llama Aleluya. Y Leonard Cohen hablaba que él la inspiración, que él no escribía, que las canciones no eran suyas, que él de repente tenía la capacidad de entrar a cierto lugar que no sabía que era de donde extraía la inspiración y por ende las letras, ¿no? Y en esta canción empieza con diciendo, now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Seguramente lo sacó de la Biblia, que quiere decir que he escuchado que había una especie de coro secreto que David cantaba para complacer al Señor. Que David el rey que David cantaba para complacer al Señor, es decir, alguna especie de lenguaje secreto, no sabemos cómo, no sé si venga contenido en la Biblia, probablemente sí, probablemente de ahí tomó la inspiración, pero habla de algún tipo de lenguaje secreto, musical incluso, quizá con algún tipo de instrumento o algo así, que el rey David utilizaba para comunicarse directamente con Dios y rendirle culto, ¿no? Sí, y puede ser, por ejemplo, pudiéramos pensar que es el lenguaje Anunnaki, que hablaban en código, en un lenguaje extraño, porque dice que era un código extraño, ¿no? Algún canto, algún cántico, dice, un coro secreto, un coro secreto, una invocación secreta. Pues si ¿no? todas las partes que hace Salomón tienden siempre a las frases, ¿no? Son muy musicales, aparte de todo, no nada más tienen la esencia espiritual y las llaves, ¿no? Sino también la cuestión musical. Rítmica, es decir, son rítmicas. Los salmos tienen eso, los salmos son cánticos, no son poemas simples ni son simple prosa, son cánticos compuestos para satisfacer al Señor, digamos, ¿no? Sí, tiene, ahí por ejemplo entra alguna connotación de lo que es la vibración, de lo que las vibraciones en sentido físico y matemático pueden hacer o pueden repercutir en alguna entidad, ¿no?
Las invocaciones son como especies de cánticos. ¿No serían las mañanitas? De invocaciones, son como cánticos, son como... Decía Gurdjieff, en alguna ocasión un príncipe árabe fue a ver a Gurdjieff y con otro personaje, un inglés, que ayudó a un niño a salir de un problema de salud, rezándole el Padre Nuestro, porque le preguntó que por qué le rezaba el Padre Nuestro, y la respuesta del inglés fue que porque no sabía otra oración, ¿no? Y era decía, la única que conocía. Decía que nunca había escuchado a alguien que pudiera recitar el Padre Nuestro como él. Sí, y entonces le dijo el Padre Nuestro muchas veces hasta que el niño se curó. Ayudó a su curación. Y entonces fue con Gurdjieff y Gurdjieff le dijo que se tenía que decir en una sola exposición, hacer una respiración profunda y decirla, pero como en una especie de canción, dice que en un tono muy bajo, que cuando él lo rezaba le hacía vibrar el pecho a este cuate, porque Gurdjieff le pregunta, ¿cómo lo rezó usted? Y entonces le dijo, pues yo lo recé así, ya le explicó, y le dijo, más o menos es el tono, porque era un tono bajo. Pues recordemos que aquí el lenguaje, ¿no?, auditivo, nosotros los seres humanos, todo lo que escuchamos lo alcanzamos a percibir en una frecuencia de 440. Y hay algunos cánticos, no sé, budistas, y de otro tipo de religiones, o bueno, de algún tipo de camino espiritual, donde bajan las tonalidades a 437, 436, que para el oído humano es una frecuencia que altera ciertas partes de nuestra mecánica espiritual, ¿no?, de nuestro orden espiritual. Entonces eso es muy muy posible que haya sucedido dentro de los salmos. Sí, que lo que hacía David pudiese ser algún cántico en frecuencias en frecuencias codificadas ya para tener comunicación directa con su Dios, ¿no? En cierto canal o en un lenguaje distinto, que sabemos que las frecuencias de sonido sí pueden alterar el cuerpo humano, pueden incluso destruir el cuerpo humano. La Marina norteamericana ha probado, digamos, simplemente los radares. Se ha comprobado con muchos de los encallamientos, o no sé si se dice así, cuando encallan las ballenas en las playas, se les han hecho estudios y sus órganos internos están como granulados, prácticamente deshechos por las frecuencias de los radares de profundidad, los radares. No, y eso está súper documentado. Hay cuestiones, por ejemplo, los cuencos que utilizan los tibetanos tienen un alcance 5 kilómetros. En una meditación te afecta inmediatamente. Imagínate si llega a 5 kilómetros la misma frecuencia que puede hacer en un ser humano si está tomando una meditación a 2 metros, ¿no? Lo que hacían con Hitler, por ejemplo, cuando iba a dar los discursos ante todas las multitudes que lo daba, ponían frecuencias de sonido tremendamente bajas que hacían sentir mal, provocaban inmediatamente un malestar en los asistentes. Al momento que aparecía Hitler, se apagaban esas frecuencias y provocaba bienestar. Ya a la gente se le quitaba ese malestar, se sentían de nuevo bien y lo atribuían a Hitler, casi como la taumaturgia que hacían los reyes medievales, ¿no? Y yo creo también, ahora vuelvo a decir, pues si estoy diciendo una burrada, es teoría personal, los seres humanos también está comprobado que sí vibramos en ciertas frecuencias que incluso se pueden registrar, grabar, registrar, se aumentan el nivel de vibración, o sea, se le edita, digamos, para escucharlas. Probablemente estemos afinados como los instrumentos. Probablemente las enfermedades sean desafinaciones de estas frecuencias corporales y probablemente estos mantras, las oraciones dichas en cierta frecuencia, cumplan la función como del diapasón en el cual se utiliza para saber cómo volver a afinar los instrumentos. Sí, y son como llaves, ¿no? Para poder entrar en esa cualidad. Así, como ahorita veníamos hablando de Naranja Mecánica, esa película de Stanley Kubrick, igual ocupan ondas sonoras. Cuando ocupan 2 sentidos, bueno, todos, pero básicamente ocupan la vista
y el el sentido oído. auditivo, ¿no? Es esa parte para poder llegar a deformar la mente de una persona, o ante cualquier evento poder cambiar la capacidad de razonamiento, incluso. Muy bien. Sí, ¿Les y ahí, por parece? ejemplo, nada más para terminar, para irnos al primer corte, a los saludos y al primer corte, sí, bueno, todas las hubo incluso un médico que estuvo haciendo pruebas con gente con cáncer a través de frecuencias sonoras y logró curar a varias. Royal Raymond Drive se llamaba este señor, y curó a varias personas a través de frecuencias. Entonces, esto nosotros muchas veces pensamos que los antepasados o la gente que vivió antes que nosotros, como estos, el rey David y todos estos, no conocían estas cosas. Seguramente ellos sí conocían, si descendían del linaje del que estamos hablando, de civilizaciones extraterrestres que fueron las que hibridaron Y aparte con súper adelantadas, nosotros, ¿no? Que eso es estaban importante mencionar. Tremendamente, para llegar aquí. ¿no? Sí, para haber llegado aquí, estar modificando el ADN y crear, seguramente estos personajes de los que estamos hablando, que están en las tablillas del Enuma Elis, del poema sumerio, estos personajes de los que estamos hablando, seguramente ellos los designaron, los destinaron, incluso dice en la Biblia que Dios elige a sus siervos antes de nacer. No dice en la Biblia, dice en el libro de Cazadores de Microbios de Paul de Croix, dice Dios elige a sus siervos antes de nacer. Pero ¿de qué Dios estamos hablando? Si estamos hablando de este señor de Enlil, que era el malo, se supone que era el malo de la película. Era un dios egocéntrico. Un dios bastante egocéntrico, bastante malvado. Como el bíblico. Pues es ese, No, es el Yahvé de la Biblia. Es un hijo de la el- fregada, ¿no? Entonces, este personaje, creó su propia estructura de poder para dominar al género humano y tenernos esclavizados en cuanto a frecuencias conscientes y todas estas cosas, ¿no? Creó personajes que pudieran seguir guardando los secretos los secretos de la manipulación que nos han estado haciendo durante siglos, milenios y milenios y milenios. Que un poco rápido, porque si nos vamos al corte se me va a olvidar esto cuando regresemos. Estamos justamente ahorita que hablamos de llegar aquí de tecnología y manipulación genética, el camino que se está siguiendo en el mundo para intentar lograr viajes, digamos, intergalácticos, paralelamente al desarrollo de de la capacidad de llegar a grandes velocidades, se está trabajando en la modificación genética de seres humanos que aguanten esas grandes velocidades, esos largos viajes, que puedan quizá hibernar, que envejezcan más lentamente, que no se vean afectados por la falta de gravedad. Es decir, parte de esta búsqueda del explorar el espacio se está basando en la modificación genética de los astronautas, de quienes van a Igual ir en esa parte, para después del corte, ver lo del oro, cómo se puede modificar. Cuando lo hacían, que lo tomaban o de alguna manera lo inducían Sí, en su exactamente. cuerpo, bajaba las ¿Por qué era temperaturas. tan valioso el oro? Después del corte. después del corte, porque si no, no vamos nunca Bueno, al corte. nos vamos al primer corte, a los saludos. Sí, vamos a ver quién está por acá. Espérame tantito. Sí, a ver, tenemos por aquí algunos saluditos. Está por aquí. Mi nombre es Araceli, nada más nos puso así. De la Ciudad de México también, no nos deja quién. Alberto, no nos dice de dónde, no nos puso su nombre. Hola, para escuchar el programa de hoy a las 14 horas, igual nos deja mayores datos.
De Ciudad Guzmán, Jalisco, Alejandro Vega. Gracias, Alejandro, por escucharnos. ¿Quién más está por acá? Hola, vivo en... Este es de otro día. De Caracas, Venezuela, Heriberto Silva, de Caracas, Venezuela. Muchas gracias. Saludos a Venezuela. Heriberto Silva. De Ciudad Guzmán, Jalisco, Alejandro Vega. Está también por acá. Hola, buenas tardes. Maravilloso programa, excelente. Bueno, este es de otro lado. Besos al maestro Tomás, gracias. Besos al maestro Tomás, Arturito. Ah, caray. Así dice Tomás. ¿Qué Bueno, pasó, Arturito, profesor? nada más saludos, no gracias. Iván Mendoza, saludos a Marco H. Fantástico tema en ADN. Al día de hoy ya es más creíble estos acontecimientos. Hay un premio Nobel en el estudio del ADN. Confirmo que fue modificada la estructura de las cadenas para evolucionar a lo que ahí se conoce como ser humano, y en la cronología evolutiva de la vida en la Tierra no se es congruente. El salto del Homo sapiens al ser humano, hoy hay un margen de varios miles de años. Exactamente, sí, es lo que estábamos comentando, que no, Sí, exactamente. no hay un match entre esas cosas, ¿no? Bueno, es lo que hay hasta ahorita. Vamos al corte y regresamos. Esto es Alabanet 4 y 5 Radio, no te desconectes. Te invitamos este y todos los días a través de nuestra página en internet www.alabanet4y5.com, transmitiendo directamente de Ecatepec, Estado de México. Alabanet 4 y 5 Radio, espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Alabanet 4 y 5 Radio. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Con Tomás López. Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Te invitamos este y todos los días a través de nuestra página en internet www.alabanet4y5.com, transmitiendo directamente de Ecatepec, Estado de México. Alabanet 4 y 5 Radio, espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Alabanet 4 y 5 Radio. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te conoces? ¿Te gustaría conocer las emociones que hay en tu interior? ¿Te gustaría conocer las emociones que hay en tu interior? ¿Te gustaría aprender a ser feliz? Al interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla. Forma parte de nosotros todos los martes a partir de las 19 horas a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Al interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla.
¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te conoces? ¿Te gustaría conocer las emociones que hay en tu interior? ¿Te gustaría conocer las emociones que hay en tu interior? ¿Te gustaría aprender a ser feliz? Al interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla. Forma parte de nosotros todos los martes a partir de las 19 horas a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Al interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te conoces? ¿Te gustaría conocer las emociones que hay en tu interior? ¿Te gustaría conocer las emociones que hay en tu interior? ¿Te gustaría aprender a ser feliz? Al interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla. Forma parte de nosotros todos los martes a partir de las 19 horas a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Al interior, con el psicólogo José Carlos Escamilla. Bueno, pues regresamos. Estamos aquí nos quedamos con estas características del linaje de los primeros dioses, de los dioses sumerios. Ustedes se acordarán, incluso ha habido un conflicto sociopolítico, religioso, cultural, una especie de guerra santa entre Occidente y el Medio Oriente por estas cuestiones. Ustedes recordarán la destrucción cultural que ha tratado de hacer Estados Unidos de Irak, de aquella parte del mundo de donde estaba Mesopotamia. Recordarán algunos que han visto la película El Exorcista, cómo comienza la película cuando están los antropólogos ahí, el padre Merrin, que es un sacerdote católico respetable, etcétera, etcétera, y que de repente encuentra la figura de uno de estos dioses, Pazuzu, y de estos hombres alados, de estos que se han tipificado como demonios. Eso es lo que siempre nos han dicho. Entonces levanta la figurilla y dice, empezando la película, este es el origen del mal del mundo, de los males del mundo. Fíjense que estábamos hablando de estos personajes de Adán, de Lilith, de Eva, a ver, Cristian. Bueno, vamos a aprovechar el momento. Nos piden saludos para Rosa Berta Esquivel y Ana Laura López, que nos están escuchando. Nos escuchan muy regularmente, entonces les mandamos un saludo a ellas, abrazos. Sí, un saludo a mi madre, a Rosa Berta Esquivel y a mi hermana que están ahí atentas. Miren, bueno, estábamos hablando entonces de estos personajes Bueno, nos quedamos más bien hablando, para darle un poco de continuidad y luego vamos a esto, sobre el oro monoatómico. Sí, ahorita vamos para allá. Ahorita estábamos hablando de esto, de que nos han a nosotros dado unos parámetros del bien y el mal que están ajustados a las necesidades políticas de el Occidente. Y que nos hacen tener un pensamiento reductivo. Hay un libro extraordinario del tema que se llama La destrucción cultural de Irak, del autor es Fernando Báez, es un venezolano que ha trabajado para se me olvidó, la agencia de la ONU que se encarga de la cultura, para la OEA.
No, Organización de Estados no, Americanos, no, que se encarga de la cultura, que ese es como UNICEF. UNESCO. Para la UNESCO. La UNESCO lo envió a hacer un trabajo a Irak sobre el patrimonio cultural en riesgo, y a partir de eso él identificó, más bien documentó la destrucción cultural de Irak por parte del ejército norteamericano. Es decir, que no solo no sancionó, sino que permitió e incentivó saqueos a los museos, a las zonas arqueológicas, bombardeos, etcétera, para destruir todo vestigio cultural de esta cultura poderosísima que radicaba en Mesopotamia, que es el verdadero origen de la humanidad. La humanidad y la cultura no tienen su origen en Grecia. No. Los griegos son la cultura griega, le duela a quien le duela y van a criticar y me van a llamar inculto, pero la cultura griega es un invento occidental. Sí había pensadores poderosos, sí había grandes filósofos, pero prácticamente toda la cultura que desarrollaron los griegos, las invenciones y todo, provenían de otras culturas como la China, provenían del Medio Oriente, de los persas, etcétera, etcétera. Sí, venían de allá. Hay que recordar que, por ejemplo, en Alejandría detenían a los barcos, agarraban los textos que traían, los copiaban a mano y se los daban de regreso a los viajeros. Entonces, bueno, decía yo que este concepto del bien y el mal nos lo han hecho ver de una manera muy sesgada, muy condicionada, muy reductiva. Por ejemplo, nos dicen que la serpiente fue la que le dijo a Eva que mordieran la manzana, que obtuvieran conocimiento. El nombre de la serpiente decían que era Satán, que era el demonio. Satán significa el acusador. En la interpretación de estas tablillas, el acusador es Enki. Enki quería ayudar a la humanidad, pero Enlil no lo dejaba. Entonces, Enlil sojuzga a Enki y dice que él es malo, que el conocimiento que le quiere dar a la humanidad es un conocimiento negativo. Van a pensar que estoy volviendo satánico, ¿no? Pero ellos lo hablan en el trasfondo de que el hombre, al conocer, iba a tener su propia interpretación, iba a dejar de estar sometido. Se iba a emancipar, exacto, digamos. Sí, digo, en esa parte Lucifer, Lucifer pues era lo de la luz, ¿no? Sí, Luzbel trae la luz. El que trae la luz. Lucifer es el que trae la luz. Es el que trae Solo luz, que en el ese que momento pues hay un nos van a linchar. excomulgar bueno, a mí que me excomulguen, eso no me importa, nos van a linchar, que es lo pues difícil. sí, pero bueno, es que hay un como parón en el tiempo donde no se puede, lo que estabas hablando o sea, no se puede confirmar esa teoría, ¿no? Esa es esa parte importante que hay que, pues cada uno de ustedes que nos están escuchando, investigue. Este programa está diseñado para eso, para que investiguen y tomen sus propias conclusiones. Sí, para un poco meterles la curiosidad, ¿no? Que en esta misma tónica, otro de los gran personajes satanizados que por lo menos en el catolicismo, en el cristianismo en general, pero sobre todo en el catolicismo, es Judas. Y Judas es el personaje clave para cumplir la misión de Jesucristo de llegar a la cruz de morir en la cruz. Es decir, desde cierto punto de vista, Jesús no le está diciendo me vas a traicionar, es decir, no está teniendo una visión de lo que va a pasar, sino le está dando una orden, le está encargando una misión al único que Jesús sabía que era capaz de cumplir esa misión, entendiendo que sin su muerte en la cruz su mensaje quedaba corto y su misión en la tierra era infructuosa. Por ahí Milton hace una frase muy famosa en el libro El Paraíso Perdido, dice: más vale reinar en el infierno que servir en el cielo. Así decía Milton, ¿no? Después de haber tenido una vida desastrosa y llena de fracasos, ¿no? Pero bueno, ese es el punto, a donde se llega es que en el momento de que el hombre quiere despertar, pues tiene que estar, por supuesto, sometido con una deidad nueva. Sí, y también nos pones a otra dualidad, nos llenan la cabeza de dualidades, nos habla también de Caín y Abel en la Biblia.
Caín mata a Abel, pero ¿por qué mató a Abel, no? Nos dicen que por la codicia, por todo esto. Pues después terminó llorando, lleno de culpa. Sí, no, y además... porque Dios no se da cuenta, entonces es decir, Dios no lo ve todo, Dios no se da cuenta hasta que Caín cae arrodillado o aplastado por la culpa y confiesa que mató al hermano, porque Dios no se había dado cuenta, que también es como, se puede interpretar como una metáfora de este conflicto entre el agricultor y el ganadero, digamos, que es al principio de la humanidad, es uno de los grandes detonadores de guerra, es decir, la necesidad de tierra del agricultor, los conflictos por la tierra entre la necesidad del agricultor y la necesidad del ganadero, digamos, como se le llama en la era moderna, por esas tierras para que pastaran sus animales o por la mercancía que producía el agricultor, digamos, ¿no? Y además dice la Biblia que Dios le dice a Caín, le dice, oye, la sangre de tu hermano me está clamando desde la tierra. Es decir, Dios estaba interesado en la sangre de los humanos. Sí. Bueno, y en otra cosa. Era un Dios sangriento, era un Dios terrorífico, la envidia, egocéntrico. Pero también era parte de, la teoría esta de que de eso es su alimento, ¿no? Que se alimentan. Porque justamente parte de la envidia que se interpreta por lo que Caín asesinó a Abel, era porque el Dios Yahvé le dice a Abel que le satisface más la sangre de su ofrenda, que eran animales, asesinar animales y ofrecerle la sangre, le satisfacía más esta ofrenda que la ofrenda en especie agrícola de Caín. Es decir, a Dios, a Yahvé, le satisface la sangre y el sufrimiento de un animal al ser sacrificado, porque no solo era la sangre. Y el sufrimiento de los seres humanos también. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, ¿cuántas personas conocen ustedes de aquí de la mesa que se llamen Caín? No. Ese nombre queda proscrito. Yo no conozco a nadie que se llame Caín. En cambio sí conozco muchos Abeles, ¿no? Sí. Abel Salazar, Abel Pérez, conozco a muchos Abel. Pero solo Caín, a menos que te apoden Caín, ¿no? Que te apoden, a menos que el Caín. apodo Caín. Pero que alguien le pongan, lo bauticen con el nombre Caín, ese nombre y en quedó algún tiempo proscrito en la iglesia. Yo creo que está prohibido hasta la es fecha, lo que ¿no? Probablemente si tú intentas bautizar bajo el rito católico, por lo menos como Caín a tu hijo, probablemente el sacerdote se niegue a bautizarlo. Sí, puede ser que se niegue. Y bueno, pues ya estamos hablando del alimento de estos dioses, que en las tablillas dice que obtenían una fuerza y un poder extraordinario a través de la conversión alquímica del oro normal en oro monoatómico. El oro monoatómico lo obtenían haciendo algún proceso desconocido. Yo no conozco cuál sea el procedimiento para dejarlo en con un solo átomo al oro. Digo, para los que no están escuchando, no es el oro que normalmente nosotros conocemos, es el oro que traes en tu anillo, el que creemos nosotros, es otro tipo. Es el oro monoatómico, se le llama esto. Ellos ya una vez obtenido el oro monoatómico, lo molían y lo hacían lo mezclaban con harina y lo hacían. Yo creo que de ahí viene el rito de la hostia. Hacían como hostias de oro monoatómico con harina, se las comían y dicen que los ojos inmediatamente se les iluminaban a estos personajes y que se les reconstituía 10 millones de veces el sistema nervioso. Los principios de la alquimia. Era bueno, se habla de que gentes como Fulcanelli, el conde de Saint Germain, estos alquimistas famosos eran perdurables, ¿no? Sí, que escriben eternamente jóvenes. No, pues dicen que andan por ahí, pues ¿no? Que escriben cada y cuando
nuevos libros, pero desde hace 400 o 500 años. Pues incluso los personajes bíblicos como Matusalén vivían cientos de años, ¿no? Como Abraham, todos vivían cientos de años. Matusalén es hijo de Enoc. Matusalén fue hijo de Enoc, que es el que hablábamos en el libro de Enoc, que dijimos. Enoc es el primero que hace un viaje interestelar llevado por no era el Anunnaki. clásico rito de no morir, sino de tener longevidad, ¿no? Eso era el propósito, lo de la piedra filosofal. Noé tenía como 800 años, una cosa así, cuando lo contacta a Dios y no sé qué. Longevidad y poderes extrasensoriales y psíquicos mayores que cualquier humano. Ahí tenemos a Sansón, tenemos a Hércules, tenemos al rey David, tenemos a Salomón, a todos estos personajes de los que se habla en los textos bíblicos. Algunos de ellos se describen con otros nombres. A Noé, el del arca famosa, se describen con otros nombres en las tablas. Noé es Atraxis, ¿no? Siusudra. Siusudra es Noé. El del diluvio. El del diluvio. En la epopeya de Gilgamesh aparece este personaje que es hijo de Matusalén. Matusalén, hijo de Enoc, y Siusudra o Noé, hijo de Matusalén. Que la Biblia desde las primeras páginas te empieza a dar como la genealogía, ¿no? Que era hijo de de tal. Si les interesa el tema, pues habría que leer la Biblia. No, y además, ¿por qué se habla de los linajes? Lo que está diciendo Cristian, ¿por qué se habla de que este es hijo de y hijo de y luego tuvo tantos hijos que fueron hijos de Y yo creo que si siguiéramos esas líneas de los linajes de estos personajes, seguramente vamos a llegar a las monarquías actuales. Alguno de estos, la reina Isabel, o alguno de estos, los reyes de Holanda, estos deben ser de línea, de estos linajes, de línea directa de estos linajes. Supuestamente, ahorita que hablaba hace rato de Leonard Cohen, de lo que él, la forma en la que él decía que componía y todo eso, los Cohen, la gente de apellido Cohen son los descendientes de David, que son los que tendrían los guardianes de la palabra, digamos, en el judaísmo, y además quienes en teoría serían los únicos con derecho a ser sacerdotes. Y ojo que es raro que este hombre terminó siendo miles de años después de David compositor, ¿no? Y componiendo canciones tan extraordinarias como esta. Sí, con el sentido, ¿no? Y con cierto sentido, como de lo que hablamos hace rato. Bueno, y por ejemplo, hablando de las frecuencias de voz, otra judía, Barbara Streisand, es una de las mejores voces del siglo, por ejemplo. O sea, estos linajes de estos personajes bíblicos son de alguna manera los que nos siguen dominando, los que dejaron los primeros dioses, supongo yo, los dioses Anunnaki, que siguen dominándonos a nosotros, siguen teniendo, y además se sabía o se menciona mucho que la ingestión prolongada del oro monoatómico llega el momento en que te enloquece, te vuelve loco completamente. Pues el dorar te abre tantos canales psíquicos, tal capacidad que te enloqueces. Dorar las cosas en cocina, el término proviene de que las milanesas, por ejemplo, este tipo de empanizado, se combinaba el pan molido, la harina o lo que se fue a hacer con ciertas cantidades de oro en polvo también para freírlo. Sí. Y eran pues un signo de estatus, que solamente la realeza y la nobleza tenían acceso a esto. ¿Pero por qué solo la realeza y la nobleza? Porque eran con oro, de oro monoatómico, seguramente era oro monoatómico. Si al principio lo hacían en las vamos a pedir una pizza con oro monoatómico al rato, a ver si no lo que hacían en las hostias era mezclar ese oro monoatómico con la harina
Y entonces darles el cuerpo de Cristo, ¿no? A los... Tú veías hace rato, yo no lo escuché bien, pero estabas viendo o investigando alguna locura sobre las coronas. No, Dan Winter, yo les sugiero que vean a Dan Winter. Dan Winter es un investigador. Hicimos el primer programa que hicimos de Enigmas y Paradigmas, hablamos sobre la geometría sagrada. Entonces, este señor Dan Winter habla mucho sobre geometría sagrada y él dice que el oro, por su composición activa ciertas... hace más activo el metabolismo humano, que por eso los reyes usan coronas de oro. Cuando se ponen la corona de oro en la cabeza, se activa su metabolismo, se vuelven más poderosos, digamos. Eso seguramente, eso lo saben los monarcas, lo sabe la gente de estas élites, de estos linajes. Lo que yo alcancé a escuchar de tus locuras era que cuando... No, son de no son locuras mías. Era que cuando tenían la corona y estaban locos, eso potenciaba sus locuras y se volvían más locos. Bueno, cuando sí, eran sabios y se ponían la corona se volvían más sabios, ¿no? Sí, puede potenciar el estado en el que te encuentres, ¿no? Si estás muy desquiciado, porque yo he sabido de mucha gente en el medio artístico que comía oro, pero seguramente muchos de ellos, hay mucha ignorancia también en el medio artístico entre muchos artistas. Y seguramente en algún momento alguien les habló del oro monoatómico, de esas cosas, y algunos han de haber pensado, bueno, pues me echo unos gramitos de oro en polvo de oro, y a lo mejor eso me va a rejuvenecer o me va a potencializar. Me quito 20 años. ¿No? Me quito 20 años, pero no es ese el tipo de oro que te puede dar esta... Una de las locuras que se mencionan como locuras de los japoneses es que hay tratamientos de belleza que les ponen mascarillas, láminas de oro como mascarilla. Y que sí, efectivamente tiene grandes beneficios sobre la piel. Pues por eso también los egipcios, ¿no? Tenían esa tendencia, y hasta el final en el sarcófago los ponían siempre con un poco de oro de ese. Que incluso también, no sé, hablando ya de este tipo de cosas, el mercurio aparece en algún momento con propiedades de este tipo o algo así, porque, es venenoso, pero para los alquimistas. Ahorita que mencionabas a los egipcios, por ejemplo, o acá los aztecas, en sus representaciones, como el túnel que acaban de descubrir en Teotihuacán, construían ríos de mercurio. ¿Para qué? A ver, ¿con qué fin tú que sabes de tanta locura? No, el mercurio es un metal alquímico, es un metal que tiene, según la alquimia, grandes propiedades. Siempre han estado buscando eso, ¿no? La eterna juventud, la piedra filosofal. Entonces, los alquimistas siempre pensaron que el mercurio podía transmutarse y convertirse en oro, ¿no? Convertirse en... Pero también algunos geólogos dicen que que el oro no se puede fabricar en la Tierra, que viene de otro lugar, sí, ¿no? Que no se puede hacer como el carbón o como algún tipo de mineral, que sí se genera dentro de la Tierra. El oro no. Dicen que sería como tremendamente difícil, ¿no? Hacerlo, que lo han logrado hacer, pero que es tremendamente difícil. Y lo que dicen es que como una de las de la información, digamos, de la evidencia que dan para decir que no es de la Tierra, es que no se encuentra como otros minerales en grandes vetas de como la plata o algo así, de grandes vetas, que se encuentra un cachito de oro por acá, otro por allá, es decir, filones, sí, que caen. Dicen que los que han estudiado esto, que cae y se va cubriendo con los sedimentos, ¿no? Se van sedimentando y va quedando en algunos depósitos. ¿Qué es que no es creado en la Tierra? Que es una de las teorías del origen de la vida en la Tierra, también la panspermia, ¿no? Es decir, que venía la vida en un asteroide que cayó a la Tierra, y al encontrar aquí las condiciones adecuadas, pues comenzó a desarrollar, continuó ese linaje, digamos, comenzó su evolución. Eso lo tiene Dan Winter en la teoría esa de la implosión, ¿no? En la implosión, sí, habla de esto Dan Winter.
Pero yo creo que es más creíble que alguna inteligencia como la que narra en el Enuma Elis de los Anunnakis y esto fueran los que manipularon genéticamente a la humanidad y la fueron convirtiendo en lo que es hoy la humanidad. Bueno, ¿y por qué es más creíble eso? Es más creíble por razón de que, por ejemplo, si uno, un ejemplo así muy burdo es que si yo tiro los componentes de una computadora en un terreno determinado, no se va a armar sola la computadora no es un ente biológico, no digas locuras. No. El material biológico funciona. No, pero distinto. espérame, cuando yo estoy hablando de que en la Tierra solamente había elementos materiales, no había bacterias, no había pólipos, no había nada de eso. Y no se pueden haber creado de la nada estas cosas. La teoría de la panspermia dice que llegaron en un asteroide y luego pudieron llegar y encontraron aquí las condiciones adecuadas. Es como cuando estás experimentando alguna cepa de un hongo o algo así, lo pones en una caja de Petri y lo dejas a cierta temperatura incubarse, y al otro día o a la semana que vas está lleno de vida esa caja de Petri. Es decir, sí puede suceder. Yo tampoco entiendo de repente por qué el ser humano tiene esa necesidad de que todo tenga sentido y un orden. Pueden ser simples accidentes. Ahora, la conciencia de nosotros no fue creada a través de la evolución. A eso me refiero, es que yo creo que hubo una manipulación genética y que se le fue dando conciencia, porque nosotros somos los únicos animales sobre la faz de la Tierra que estamos conscientes de que estamos conscientes. Tenemos conciencia de que tenemos conciencia. No seas antropocéntrico. No, es que yo creo que ningún otro animal tiene conciencia de que tiene conciencia. Puede ser que tengan conciencia, pero nosotros tenemos conciencia de que la tenemos. Bueno, el yo creo ya cambia lo que estás diciendo. Entonces, porque no está comprobado. Con los que sí, por ejemplo, lo que sí nos podemos dar cuenta los delfines. Si una hormiga no se da cuenta que yo estoy. Una hormiga, una hormiga se da cuenta que tú estás porque huye de ti para que no la vayas a pisar. Bueno, huye te das momento, le pones el dedo y se va moviendo. Huye por un impulso de supervivencia, pero no sabe que él es Marco Antonio. No sabe que es Marco Antonio, no sabe que es de otra especie, probablemente. Pero, por ejemplo, los delfines tienen un tal nivel de inteligencia que desarrollan empatía. A lo que se deben todas estas historias de seres humanos que han sido salvados por delfines en alta mar. Es decir, los delfines sí tienen un nivel de conciencia tal que, oye, no saben probablemente, o quién sabe, que eres humano. Pues, oye, ese otro animal se está... estás preguntando es que no hay mucha coherencia tampoco. Ese otro animal se está ahogando, vamos, y te ayudan, ¿no? O cuántos videos hay por ahí de que un león está atacando a un animal pequeño y llega un bisonte de 500 kilos a cargar contra el león para que libere ese animal. Se necesita un altísimo nivel de inteligencia, cierto nivel de conciencia para poder sustentar la empatía. Lo que sí creo es que sí hubo algún tipo de manipulación. Era imposible que el ser humano continuara con la evolución por sí mismo. ¿Y por qué otras especies sí? No es imposible que otras especies hayan evolucionado. No, pero también hay muchas que han ¿Pero desaparecido. en qué sentido? Han desaparecido. Muchas han desaparecido, pero digo, el león es producto de un proceso evolutivo. Lo que hablábamos en el coche, en los primates, es decir, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué no siguen evolucionando los chimpancés para ser humanos? Porque no, de cierta beta de cierto animal primate en el que comenzó nuestra evolución, es de donde se parten estas tres ramas del ser humano, el gorila y el chimpancé, que llegaron al momento donde están ahorita a partir de cierto proceso evolutivo. No, pero yo pienso que también son experimentos genéticos. O sea, los animales también son experimentos genéticos, igual que el hombre. Nosotros somos un experimento genético igual que el resto de la fauna y la flora de este planeta. O sea, que alguien nos tomó como, a ver, ¿qué sucede si hago esto? A ver, voy a hacer un estómago con patas, hice un cerdo ahí para que anduviera comiendo, y así, ¿no? Voy a hacer un mamífero que piense que esto... Eso lo hace en el libro de Naturaleza de la Conciencia, de Dan Winter, hace ese tipo de reflexiones.
con los animales. Sí, pues, o sea, yo creo que los animales pueden ser también experimentos genéticos, experimentos de vida, de crecimiento, mira, yo por ejemplo, yo me acuerdo desde muy niño yo veía de repente, en blanco y negro, yo creo. De repente veía yo los paisajes íbamos a algún lugar o alguna cosa, veía yo los paisajes y pensaba que yo podía casi sentir que entre los árboles, entre el polvo, entre la luz, entre todo lo que daba origen a ese paisaje, había algo que estaba animando el paisaje, había algo que estaba, que no era como me habían dicho en la iglesia o como me había dicho la gente que Dios había dicho hágase la luz. No, yo pensaba que había algo más, que era algo mucho más poderoso y que ese algo siempre está creciendo, siempre está ayudando, siempre está optimizando el desarrollo de las cosas. Por medio, no directamente, sino por medio de otras entidades. No lo pensaba así, hoy lo pienso así. En ese momento solamente estaba la percepción. Hoy está la percepción y algo más de razonamiento diciéndome que las cosas no son así como están descritas en los textos religiosos, en esas cosas, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que nos ha cortado a los seres humanos la conciencia que deberíamos tener siempre de nuestra propia entidad, incluso biológica? Porque muchas veces estamos tan enajenados en otros asuntos, en otras cosas, que perdemos incluso la conciencia de nuestra propia biología, de lo tremendamente difícil que es que un organismo como el nuestro se mantenga vivo durante un día, por ejemplo. Y si somos más bien todos los entes de la Tierra componentes internos de un organismo mayor que es la misma Tierra, en lugar de experimentos, así como tú tienes los hematocitos que cumplen su función y todo tipo de células tienen determinado tiempo. Tienes determinado tiempo. Y si somos más bien eso y no un experimento creado por alguien. Sí, porque tenemos papel transformador de energía al comer, al defecar, al morirnos y descomponernos. Cumplimos ciclos biológicos que a su vez cumplen ciertos tipos de células dentro de nuestros cuerpos. Y hay inteligencias individuales dentro de cada uno. Hay inteligencia individual, cada célula piensa por sí misma, y está comprobadísimo. Podríamos hacer algo así, no un experimento por ejemplo, de ¿quién años nos más puso también? aquí a nosotros? ¿Quién nos puso aquí en la Tierra? ¿Para qué nos pusieron, no? Gaia otros puede animales, que sea real, ¿no? Igual que a los animales, igual que a las plantas, a los minerales. ¿Quién nos puso y para qué y por qué? ¿Qué razón tiene nuestra existencia? Porque incluso podría ser, también yo pensando en este tipo de cosas, Gaia para los griegos era la Tierra, que era un ser vivo. Pues a lo mejor hasta los catástrofes, los cataclismos, todas estas catástrofes naturales que han afectado tanto a las ciudades, pues a lo mejor es su sistema inmunológico defendiéndose de este pinche virus tan terrible que somos nosotros, ¿no? Lo que sí es real es que nosotros no venimos básicamente a nacer, morir, reproducir, o nacer, reproducir, crecer y morir, ¿no? No, pues no. O sea, sería como pues muy tonto que muy una absurdo, entidad, ¿no? Y como que una entidad tan inteligente nos hubiese diseñado para un propósito tan sin chiste. Bueno, así yo lo veo. Sí, yo creo que estos seres de los que hablamos, de los que hablan las tablillas, nos volvieron como esclavos. Yo supongo que nosotros en algún momento tuvimos facultades mayores de percepción y de conciencia, que esas facultades nos fueron acotadas por estos principios de autoridad que fueron creando estos seres. Por ejemplo, las pirámides, en todas las culturas hay pirámides, todas tienen construcciones que terminan en punta. Están alineadas a algún lugar, ¿no? Exacto. Las pirámides de aquí no terminan en punta, no son pirámides, son basamentos piramidales. La pirámide tiene hasta arriba digamos la cúspide, y lo de abajo es la base, ¿no?
Entonces como que fueron creando en el inconsciente humano la idea de que hay un jerarca y todo lo demás hacia abajo es lo que soporta al jerarca, como el símbolo de los masones, ¿no? El ojo que todo lo ve y hacia abajo está el resto de la humanidad. Y no puede ser simplemente una derivación, el producto de un proceso de pensamiento lógico de ver a la naturaleza como pues, sucedió con la ropa, por ejemplo. Espérate, déjame acabar. No hay pirámides en la naturaleza. Las montañas son básicamente pirámides. Parecidas. Más bien las pirámides son básicamente montañas. Tú no puedes construir una montaña, no te serviría, pero hacer una pirámide, ver que ese tipo de construcción de la naturaleza te puede inspirar, que es estable teniendo una base más amplia y afinándose hacia arriba, como sucedió con las ropas. Los seres humanos, cuando empezamos a perder el cabello, veíamos que los animales sobrevivían con sus pieles. ¿Qué empezamos a hacer? A quitarle sus pieles para vestirnos nosotros, inspirados en lo que observamos en la naturaleza. ¿No podrían simplemente ser eso? No, yo creo que hay muchas cosas que son imitativas, pero yo pienso que la gran parte de lo que son las construcciones, el arte, la ciencia y todo esto, y la religión, están orientadas por estos linajes, ¿no? No se puede es muy difícil que nos podamos salir de eso. A nosotros yo pienso que nos utilizan, como decías hace rato, como transformadores de energía. Porque además, viendo las cosas, por ejemplo, si hubiera manzanas en un árbol y no hubiera quien se las comiera esas manzanas, ¿qué pasaría con ellas? Se pudren, se caen y no sirven para nada. Sí, bueno, se reciclan, entonces regresan su materia orgánica y su energía a la tierra. Nosotros somos como una especie de transformador. Yo agarro una manzana, me la como y la transformo en otro tipo de energía que me ayuda a mi sustento y que luego se vuelve una energía más sutil en mi cabeza, se vuelve energía psíquica en la cabeza, en la mente, se vuelve sentimiento también, porque esa energía que fue rudimentaria, cuando yo tomo la manzana y me la empiezo a comer, se convierte en energía psíquica que sirve a este dios Enlil, por ejemplo. A lo mejor dicen que estos dioses, este Enlil, este famoso Yahvé, se alimenta del sufrimiento de los seres humanos. Sí, la energía negativa. De las emociones negativas, de todas estas cosas que nosotros, como seres humanos, producimos. Y por eso yo insisto en que la civilización está hecha para producir esto. Porque de cuántos miles de años ha habido un solo año que no haya guerras. Después de las guerras médicas ha entre habido los griegos y los persas, más o menos 200 y años de paz, que ha sido como el único periodo de paz desde que la primera guerra que tenemos registrada hace más o menos unos 10,000 años, que esa guerra resultó también en el Tratado de Kadesh, que es el primer tratado de paz que tenemos registrado, que fue justo en esa región entre, me parece que fueron los egipcios, algo así, o si no gente proveniente de Egipto contra gente proveniente de lo que ahora es Turquía, y se encontraron más o menos por donde está Siria y Líbano en estos momentos. Y entonces siempre ha habido guerras y guerras. Desde hace 10,000 años, por lo menos, que tenemos registrada la primera guerra. Pero fíjate, en tras 10,000 las guerras años médicas entre griegos y persas, 100, 200 años que hubiese habido periodos de paz, en lo largo de 10,000 años, pues no es nada prácticamente, ¿no? Ni el 2%, ni el 1% de todo este asunto. Y bueno, pues eso es lo que a grandes rasgos hemos podido ir sacando, porque este tema da para mucho más, pero es lo que más o menos hemos podido ir sacando de estas tablillas del Enuma Elis desde lo alto. Hay un libro de Joseph Campbell que se llama El héroe de las 1000 caras, donde menciona incluso, él se ha dedicado a recolectar. Se dedicó ya
ya está Ya ya fue. Está en otro plano. En otro plano. Alimentando de forma distinta a los dioses. Está él, tiene su, bueno, pues hay hasta libros donde La Granja Humana de Salvador Freixedo, donde dice que nosotros somos como una especie de granja. No, es de con Andreas la Faber-Caysen, La Granja no, de Humana. Faber-Caysen, de este... Defendámonos de los dioses. No, y el muñeco humano es de Faber-Caysen y La Granja Humana es de Salvador Freixedo. Son dos autores. Bueno, Faber-Caysen se murió o lo murieron. Los locos por de ahí. esos que ya no quedan vivos. Lo murieron o se murió y a Salvador Freixedo pues anda por Pero ahí. ¿no? Freixedo ha de tomar oro monoatómico porque tiene ya como 92 años y sigue por ahí hablando de esas cosas. Y bueno, pues no hay tiempo para más, nada más vamos a ver los saludos, si hay algunos, para ir cerrando y hablando de las conclusiones o algo que se nos haya quedado por ahí pendiente. Ok, hay por aquí un saludito, un mensaje, bueno, hay varios. Dice, mi nombre es Araceli y para todo encontramos lo que buscamos. Precisamente en la Biblia dice el Maestro Jesús que buscamos y encontraremos. Si en la Biblia buscamos errores, fallas, contradicciones y defectos de carácter, en los personajes los vamos a encontrar. Esa es parte de la enseñanza o sabiduría divina. El hecho de que se haya omitido otros escritos pareciera que es por decisión del hombre, pero no es así. Es parte de un plan divino en lo personal. Lo primero que comencé a leer en la Biblia fueron los Salmos. No podría describir lo profundo que llegan a mi ser algunos salmos. Me describen completamente en mi miseria, tristeza, soledad y al mismo tiempo me dan esperanza y alivio. Un saludo, siempre aprendo de ustedes. Es interesante escucharlos, aunque luego no puedo. Gracias. Bueno, pues un saludo. Saludos y pues, ustedes tienen derecho de creer lo que ustedes quieran, ¿no? Y los salmos precisamente son bellísimos. Tenemos por aquí a Faun Gio, dice, también saludos a los que están en la cabina de la Ciudad de México. Liz Osue, saludos a todos, muy interesante el programa. Juan Gio, y salúdame por favor a tu papá. Bueno, es que va comentando, ¿no? Rocío Cuevas, el de Morado no ha hablado, jajaja, ¿qué opine? Sí, como no, está muy activo, Cristian. Sí, estamos activos. Sí, también estuvo muy activo un compañero que se pone aquí mi música. Dice, las pirámides en el mundo es por algo que no es casualidad. ¿Sí lo ubicas, Tomás? Derek Sí, Simon. ahí tenía un montón de... Es un niño. Mi música no es de este chavo de lentes. Está mal. Bueno. Derek Simon. Sí vivo allá en la Trinidad. Ana Laura López Esquivel. Saludos en cabina. Si se pueden sugerir como tema el origen del hombre, me gustaría lo tomaran en cuenta. Sí, pues hay que hablar sobre ese tema, el origen. Es parte del de hombre, que es parte de esto también, ¿no? Y un saludo afectuoso a Ana Laura. Rocío Cuevas, se perdió y se fracturó la conciencia por las heridas del alma, dice aquí. Derek Simon, sí que lo estudie. Bueno, es que va comentando conforme a... Por eso no se lee en concreto el mensaje. Florejita Roquera, estudia el Enuma Elish. Nos manda aquí un video del Enuma Elish, que parece que lo está estudiando ahí en YouTube. Dice Enuma pues... Elish, cuando... Es que no se alcanza a leer. Dice, las 7 tablillas de la historia de la creación. Exactamente, ese es el Enuma Elish. Florecita Roquera, pero los delfines no se convierten, pero los delfines no se años convertidos en Aquaman. No se han convertido en Aquaman, ándale. Todavía Sí, no se acaba la sí. humanidad, aún tienen tiempo de evolucionar. Maribel La Vargas. Tierra más bien. Maribel Vargas, gracias. Saludos de Derek Simon. Jesús Quintanilla, gracias. Jesús Quintanilla, saludos compañeros Tomás, Marco y Cristian. Gracias. Julio Villegas, saludos padrino Marco. Elia Hernández, existen los reptilianos. Acá está uno. Mi músico Hugo Roda, saludos, muy buenos temas siempre. Elia Hernández, saludos, interesante tema. Tere Vázquez, Marco, ¿podrían decir algo de las llaves tonales? Llaves tonales. Pues son sí, pues podríamos... Pues son las claves, ¿no? Las La claves. de sol, Sí, hay la de clave de fa, fa. la de... De hecho, tanto a las que se utilizan en cuarta. convencionalmente son las de do, sol, ¿no? Do. En diferentes líneas. Do cuarta línea, fa.
Sí, sí, con las notas, de acuerdo a cómo vamos vibrando, las octavas, todo lo los niveles vibratorios, que sí es una parte, pues ya lo habíamos hablado ahorita en el programa. Nosotros somos receptáculos, ¿no? Vibratorios. Y cómo nos vamos ordenando, pues vamos a ir creciendo. Sí, de hecho, la oración, la música gregoriana, los cantos gregorianos, todo eso, los cantos tibetanos, las rondas estas que se cantan en los hindús, que es para los mantras, todas estas cosas, repeticiones, son para afinar el organismo humano. El organismo humano es como una especie de piano que necesita afinación, y la oración y este tipo de mantras y todas estas cantos hindús, gregorianos, todos estos van dirigidos a eso, a ajustar la vibración, las espiritual. vibraciones humanas, sí. Rica Salvín Barriga, saludos a todos, Javier. Daniel y Mindra Digamis, ¿por qué Alabanet 4 y 5? ¿Por qué Alabanet 45? Bueno, es que inicialmente fue pensado en los grupos de cuarto y quinto paso, bueno, y pues con el paso del tiempo nos dimos cuenta que podíamos llegar a más gente, no únicamente, por eso cambiamos de cuarto y quinto a espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Santos Pérez, muchas gracias por sus enseñanzas. Rocío Cuevas, José Luis Sorrosa, saludos, soy José Sorrosa, me avisaron si ya agarrado el dinero, no entendí. Saludos, soy José Sorrosa, no me avisaron si ya agarrado el dinero. Bueno, pues quién sabe. Liz Ochoa, saludos a todos, muy interesante. A ver si tú puedes comunicar, José Luis, si es dinero nos interesa. Nada más están por aquí, compañeros. Gracias a todos los que de alguna manera se estuvieron aquí interactuando en el chat. Y quiero mandar un saludo a Tino Gaspar Silva. Gracias, Tino, gracias nuevamente por tu aportación, por tu apoyo para con la estación. Muchas gracias, Tino Gaspar Silva. Pues es todo por aquí, Tomás. Bueno, pues nos vamos yendo. ¿Que alguno tiene alguna conclusión, comentarios, Marco? Pues fíjate que esta semana estuve reflexionando algunas frases y esa me gustó mucho. Aquel a que los dioses quieren destruir, primero lo enloquecen. Ya que estaba hablando de que los griegos se clonaron toda la cultura, eso se lo refieren a Epicteto, ¿no? Pero pues no, regularmente ese tipo de frases vienen del Medio Oriente, pero pues ya clonadas. Claro, sí. Sí, pues recordemos que ahí del Medio Oriente están los primeros códigos médicos y todo este tipo de cosas, ¿no, Cristian? Pues incluso los libros de filósofos griegos que tenemos hoy en día son traducciones a partir del árabe, se perdieron los originales, los árabes tradujeron, obtuvieron el conocimiento, también lo custodiaron y después lo recuperamos traduciéndolo del árabe al griego, al latín y a idiomas europeos posteriormente. No, pues nosotros simplemente somos un espacio de reflexión, aportando nuestros puntos de vista a partir del conocimiento, de estar leyendo, de estar reflexionando, los compartimos aquí para que pues ustedes saquen sus propias conclusiones, para detonar ustedes la curiosidad que los lleve a leer, a investigar todos estos temas, y pues gracias por escucharnos. Javier, ¿ya? Pues interesante el tema, pero la verdad es que yo me quedo con la Biblia como la conozco al día de hoy. Me ha enseñado mucho, hay mucho que aprender, ¿no? Hay mucho que aprender ahí de lo que se quedó, de lo que decidieron que se quedara, y la verdad es que yo me quedo con la Biblia tal como la conocemos al día de hoy, con todos sus libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo me quedo ahorita con eso, y es interesante. Yo te decía que habría sería bueno hacer un tema de esto, de lo que había antes de las tablillas, porque por ahí alguien me había comentado, ahorita pues ya se me amplió más el panorama, y pues muchas gracias, Tomás, muchas gracias. Bueno, pues Víctor está ahí en el teléfono. Estoy teniendo una llamada de algún escucha. Bueno, nos despedimos por él y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, hasta la próxima.
Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Acompáñanos todos los lunes a partir de las 16 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Con Tomás López, enigmas y paradigmas del siglo XXI.